Hola, buenas tardes. Me está diciendo que mi micrófono no funciona muy bien. ¿Me puede decir alguien si se me oye? Sí, se te escucha. Hola, yo te escucho muy bien. Vale, gracias. Ya me ha asustado porque me ha salido una notificación de Zoom. Bueno, saludos a todas y a todos. Fátima está a punto de conectarse, estoy hablando con ella. Pero bueno, como es en punto, vamos a dejar un par de minutos para que se conecte la gente, que a veces no puede conectarse justo en punto. Y, y nada, empezamos cuando Fátima se conecte. Y muchas gracias a las asistentes por venir. Eh, Quiero también aclarar que la reunión está siendo grabada para que se pueda ver en diferido. Así que mucha gente que no se puede conectar por la hora lo va a poder ver luego y vosotras, si queréis luego volver a escuchar a Fátima porque os quedó algo resonando y queréis volver a verlo y quizás alguna de las citas que ella suele hacer, pues podáis hacerlo, ¿vale? Va a estar en el canal de YouTube en abierto, así que no requiere que es un acceso especial ni nada por el estilo. Eh, bueno, pues eso se está grabando, así que quien no quiera salir puede quitar la cámara, etcétera. Bueno, está Fátima ya, la estoy viendo. Fátima, activa el audio porque tienes el micrófono cerrado. Ya. Vale. A ver si se te escucha bien, dinos algo. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, está diciendo que la conferencia que vas a dar la estoy grabando para que la pueda ver mucha más gente luego en el canal de YouTube, que está en abierto y que va a estar disponible para todo el mundo. Y bueno, es así porque hay gente que bueno, a veces me escribe que no se puede conectar el directo por cuestiones de horario de trabajo o lo que sea, pero que no se preocupe porque va a estar accesible y la va a poder ver en abierto quien así lo desee. Bueno, vamos a ir arrancando. Ya hace 4 minutos, que son las 8. Y nada, esta es la segunda conferencia abierta que realizamos aquí en Psicoanálisis y más, que fue una idea que tuve a principios de año de invitar a distintos especialistas, tanto del mundo profesional, de la salud mental, como dentro como es el caso de hoy, del mundo del activismo en salud mental, pero también me gustaría que participaran gente del campo de las ciencias sociales, del arte, etcétera. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Fátima Masud, que fui yo que la invité hace un par de meses porque la había escuchado en alguna conferencia, incluso la última vez fue la FAL, la Fundación Alsemo Lorenzo, que habló sobre salud mental en las cárceles, en especial, bueno, en concreto de las mujeres, de las cárceles de mujeres, Ujú. y me pareció, pues bueno, muy, muy interesante lo que decía y aparte, pues Fátima se expresa muy bien y se prepara bastante bien las conferencias, así que espero que esta también me guste tanto como las que le he escuchado. No sé si alguno de vosotros supongo que la conoceréis, pero si no, ella me ha pedido que la presente brevemente y te doy la palabra porque no me gusta tampoco enrollarme mucho, Fátima. Vale, podemos Eh, probar lo de las diapositivas. vale. Tienes en el menú de abajo una opción con una flecheta hacia arriba, compartir pantalla. A mí me deja, prueba tú y si no, Vale, es que no sé si no soy. sí, vas compartiendo. O sea, se ve en negro, pero pone ha empezado la función de compartir las pantallas. ¿Tienes algo? Vale, sí. Se ve, Fátima, sale unos dibujos probablemente tuyos de unas caras y luego un título. Sí, Vale, vale, perfecto. funciona.
Bueno, como estaba diciendo, bueno, antes de eso, el título de la conferencia es de la psiquiatrización a la lucha loca y la va a presentar Fátima Masud, que es investigadora, artista y activista en salud mental, vive en Madrid y además es una de las fundadoras de Orgullo Loco Madrid, que es un colectivo de personas psiquiatrizadas que luchan por sus derechos y por otra concepción y otro trato hacia la locura. Investiga, escribe, pinta y sigue actualmente sobreviviendo al sistema psiquiátrico. Eh, Vale. Voy a silenciar porque hay gente que está con el audio. Vale. Por favor, silenciar los micrófonos, los que entréis. Y nada, Fátima, te doy la palabra y te agradezco profundamente que te hayas prestado a esta invitación y estoy deseando escuchar lo que nos traes hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecer sobre todo a Víctor la invitación y agradecer su plataforma Psicoanálisis y más. Y a mí me hace especial ilusión esta charla también porque, bueno, yo compartí mucho tiempo con un psicoanalista, estuve psicoanalizada durante muchos años y creo que es de las poquitas cosas, herramientas que tienen que ver con todo lo que es la salud mental que a mí me ha ayudado frente a todas las violencias de la psiquiatría y de la psiquiatrización. Así que me siento muy, muy honrada de poder estar aquí hablando ante psicoanalistas. También tenía un poco la broma de que era como Paul Preciado cuando va a hablar de lo de yo soy un monstruo, pero bueno, todavía no hemos llegado hasta ahí. Soy como un poco la monstruita loca, digamos. Y nada, voy a empezar hablando de, bueno, mi charla se llama De la psiquiatrización a la lucha loca, que es un poco el recorrido tanto político como narrativo y también que tiene que ver con mi vivencia personal pero sobre todo con lo que es todo lo que es el sistema de salud mental. Se ve, no, he pasado bien la diapositiva, ¿no? ¿Va bien todo? Sí, vale. Bueno, ¿qué es la psiquiatrización? La psiquiatrización es el resultado de aplicar el modelo biomédico que intenta imponer la hipótesis de que la locura y el sufrimiento psíquico son una enfermedad mental y que dicha enfermedad es y puede tratarse como cualquier otra. Esto lo que supone es toda una especie de recorrido de la psiquiatrización, bueno, lo he llamado recorrido de la psiquiatrización, que no es lineal, para nada, o sea, no es no es una lista que vaya pasando una cosa tras otra, sino que son diferentes cosas que van pasando cuando una persona es psiquiatrizada. En el peor de los casos te pueden pasar absolutamente todas y en algunos casos no pasan, ¿no? O sea, puede ser que te psiquiatricen con 65 años cuando eres una señora mayor jubilada y vas a tu médico de atención primaria y te da psicofármacos y ya ahí ya formarías parte de lo que sería la psiquiatrización, o te pueden psiquiatrizar con 12 años porque has sufrido un abuso sexual, escuchas voces y te dicen que lo que tienes es una enfermedad mental, ¿no? Entonces, este recorrido que voy a ir comentando poco a poco, todas las cuestiones que suelen suceder durante lo que es este recorrido, que ya digo que no es lineal ni tiene una cronología, vamos, ni una línea recta. Lo primero sería el motivo que hace que entres en contacto con el sistema de salud mental. Ese motivo puede ser el sufrimiento psíquico, como estaba comentando, puede ser una tristeza infinita, puede ser que enloquezcas lo que entendemos por enloquecer, puede ser por una cuestión de identidad, como en el caso de las personas trans, puede ser una cuestión de conducta, que de repente tengas una excentricidad que se sale de la norma de las costumbres sociales de donde vivas, que no es lo mismo en un pueblo que en una ciudad, obviamente, y todo tipo de causas o de cuestiones que podrían suceder. Una vez que está ese motivo, que puede ser, por ejemplo, esa infinita tristeza que te lleva, o agotamiento, que te lleva al médico de familia porque tienes unas condiciones laborales completamente de explotación y que no te llegan ni a poder cuidar de tus hijos, ni a poder vivir lo que sea, y el médico te da benzodiazepinas y te engancha las benzodiazepinas, ¿no? Entonces ahí ya entrarías en lo que sería pues una línea, ¿no?, de lo que sería la psiquiatrización, que en un caso terrible te podría llevar a un primer ingreso. Hay gente que directamente entra en el sistema de salud mental por un ingreso. El ingreso puede ser
por ejemplo, por un intento autolítico o porque, por ejemplo, te pongas a gritar en la calle, te pille la ambulancia y te ingresen, porque tengas una bronca en la familia y te digan que estás loca y bueno, y acabes ingresada. Eso, o sea, puede haber múltiples formas del ingreso y puedes tener tu primer ingreso sin tener un diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo. No sé si me estoy explicando muy bien porque a veces es un poco complejo así, pero la cosa sería que ya tienes el primer ingreso y en el momento del ingreso es cuando te ponen el diagnóstico para poderte hacer un ingreso involuntario, forzoso. Te ponen, por ejemplo, que tienes psicosis o lo que sea. El diagnóstico es otra forma del recorrido que además que es lo que te imprime carácter, digamos. Una vez que te ponen un diagnóstico, te conviertes en una ciudadana con menos derechos que los demás. En el momento en el que tienes ¿no? el diagnóstico, o que puedes haber entrado por el primer ingreso en psiquiatría, también puede ser así, te conviertes en una persona a la que se supone que estás enferma y una persona que en determinados momentos no puede tener autonomía ni puede decidir sobre su propia vida. Y aparte, eso significa que te puedan hacer un ingreso involuntario y todo tipo de violencias de las que hablaré más adelante. Y luego una cosa que suele pasar a las personas psiquiatrizadas es que nos ponen varios diagnósticos. O sea, nunca tienes un solo diagnóstico. Normalmente tienes muchos diagnósticos que van variando en función de este recorrido del que voy hablando. A lo mejor en el ingreso te ponen un diagnóstico, pero cuando ya llevas tu segundo o tercer ingreso y has estado además en un centro de día y empiezas a ser problemática o lo que sea, te ponen otro diagnóstico o lo que sea que se va multiplicando. Igual que la medicación. La medicación, la mayoría de las personas psiquiatrizadas hemos probado todo tipo de medicamentos. Lo que es muy curioso es que en realidad hay 5 principios. Hay los estabilizadores del ánimo, las anfetaminas, que es lo que dan a las niñas y a los niños, sobre todo con trastorno, bueno, con lo que llaman el TDA, los antidepresivos, las benzodiazepinas y los neurolépticos, que es lo que conocemos como antipsicóticos. Hay veces que te ponen hasta 3 antipsicóticos diferentes porque como no reaccionas o reaccionar para lo que se supone que tendrías que reaccionar, que a lo mejor es que estás en tu casa metido medicadísimo y no reaccionas, claro, pero es que es imposible que reacciones. Y todos estos medicamentos te llevan además, aparte de que te embotan completamente la cabeza, te crean también deformaciones, te deforman el cuerpo completamente, engordas un montón y ya llegaríamos a lo que sería la iatrogenia, que es ese daño que causado por los medicamentos y también causado por lo que serían todas las violencias psiquiátricas. Luego estarían los centros de día, que hay gente que tiene un ingreso y nunca va a un centro de día, hay gente que tiene 50 ingresos y nunca va a un centro de día, y luego hay gente que, que les mandan al centro de día. El centro de día se supone que además esto durante la antipsiquiatría se supone que era muy novedoso, porque iba a ser, incluso Fanon lo defendía en su momento, como el sacar, ¿no?, el manicomio y llevarlo a la comunidad. Pero la realidad es que el centro de día es una alargación de lo que es el ingreso, en el que vigilan todo lo que hacen, te ponen a, yo qué sé, a hacer trabajo ocupacional, arteterapia, este tipo de cosas, te medican, comes a una hora y te vas a tu casa, ¿vale? Es como un poco lo que se alarga. Luego, dentro de todo este proceso, obviamente, estará lo que sería la baja laboral, la pensión, o sea, el poder cobrar una pensión o no, la incapacidad laboral y también lo que sería la categoría de la discapacidad psicosocial, que entrarías ya como que eres o sea, como que ya tienes esa discapacidad además de por vida. O sea, no se contempla que tú te puedas recuperar en unos años, a lo mejor de un mal momento, no se contempla que tú te puedas recuperar y luego quitarte esa discapacidad psicosocial. Es muy difícil quitártelo. Por supuesto, esto tiene unos beneficios a nivel material que son importantes, que ya puede ser como el transporte, en todo tipo de propuestas de ocio culturales, etcétera, y luego estarían los centros de empleo especiales para la discapacidad psicosocial, que es otro tema en el que no voy a entrar ahora mismo. Luego estarían las asociaciones de familiares, que la mayoría están compuestas por salud mental, bueno, están todas aglutinadas en lo que se denomina Salud Mental España. Antes se conocía como se llamaba FEAFES, que era la Federación de Familiares de Enfermos Mentales, directamente era el nombre que recibían. Aparte de tener las asociaciones en las que también funcionan como recursos de salud mental y en la que muchas veces la gente acaba muy cronificada,
y además es de un paternalismo terrible y de todo tipo pues eso, de recursos por una parte hay profesionales, hay familiares, y también hay personas en primera persona, que incluso hay comités que se denominan en primera persona, pero aún así siguen siendo tutelados por los profesionales y los familiares. Y luego una cosa muy importante es que han sido el sujeto político durante más de 30 años, o sea, desde que empezó la democracia en el Estado español. Salud Mental España ha sido quien ha sido el interlocutor político con todos los partidos. De hecho, reciben dinero de lo último que están recibiendo desde el Ministerio de Sanidad. Y una de las medidas que defendieron en su momento, que lo quería hacer Gallardón, era la del tratamiento involuntario obligatorio. Eso lo que significaba era que si tú tenías un diagnóstico y tu psiquiatra, cuando tú ya fuera del ingreso ibas a tu casa y vivías en tu casa, el psiquiatra podía ordenar obligatoriamente que te medicases, que eso es una barbaridad. Que eso pasa en algunos casos, o sea, conocemos compañeros que pasa, pero no de forma, digamos, tan legal o tan directa. Luego está eso, la categoría diferente como ciudadana de derechos que he comentado antes, en el momento en el que tú tienes un diagnóstico y eres categorizada como una persona que nosotros lo denominamos personas psiquiatrizadas, que tienen un más político, ¿no? De que te psiquiatrizan desde fuera y que te convierten en eso. En el momento en el que eres categorizada, digamos, como enferma mental, pues ya, por ejemplo, en un juicio, si sufres una agresión sexual, tu palabra ya no va a ser igual que la de que normalmente ya a las mujeres y a las disidencias les hacen poco caso, pero cuando además tienes un diagnóstico, te dicen que estás loca, no puedes denunciar. Y de ahí, por ejemplo, en el sistema de salud mental hay muchísimos abusos sexuales que nunca son denunciados, precisamente por eso. Otra cosa que te quitaría derechos sería que te pueden hacer un ingreso involuntario, te pueden hacer, que eso se lo podrían hacer a cualquier ciudadano, pero obviamente cuando tienes ya el diagnóstico es más sencillo que acabes teniendo todo tipo de vulneraciones de derechos humanos y de derechos fundamentales europeos. Otra cosa muy importante sería cómo cambia tu propia identidad y la autopercepción. O sea, en el momento en el que tú tienes un ingreso, es aterrador. O sea, en el momento en el que te categorizan como persona que ahora decimos problemas de salud mental, pero vamos, que es un eufemismo, ¿no? Tú de repente te conviertes en una persona que es una enferma mental, te conviertes en una persona que además lo primero que te dice el psiquiatra es: no vas a poder tener amigos, no vas a poder tener pareja, no vas a poder tener un trabajo como el resto de la gente, vas a tener dificultad de relacionarte porque tu trastorno significa que tu identidad, a veces te dicen que tu trastorno, el problema es que no tienes identidad, cuando ellos mismos te están poniendo una identidad, que es esta, ¿no? Entonces es una de las cuestiones también que hace que tú te sientas, aparte del miedo que nos da, ¿no? O sea, la palabra loco por una parte, que nosotras intentamos resignificar, pero esa parte de tienes una enfermedad mental, tienes una enfermedad en el cerebro que no te pueden hacer ni una prueba y demostrarte que la tienes, pero te dicen eso, y lo que significa que vas a tener una enfermedad crónica, que una cosa que comenta uno de nuestros compañeros de activismo, que es Fernando Valius, que es que en el momento en el que te dicen que tu enfermedad es crónica, están también vulnerando tus derechos porque ellos no tienen ni idea de si tu enfermedad va a ser crónica o no, si va a ser durante toda la vida, ¿no? Que es como otra vulneración más de los derechos. Y luego, claro, por supuesto, cambia la percepción que tienen los demás sobre ti, tu familia, las familias además, esa sobreprotección, también las violencias desde la familia, luego la percepción que tienen el resto de personas, luego el secretismo, ¿no? La vergüenza que también se tiene y el momento en el que ya empiezas a ser tratado de una forma diferente y tú te empiezas a comportar también de una forma diferente, ¿no? En plan, no, yo no, o sea, no puedo hacer esto. Yo me acuerdo con el TLP, que es el trastorno límite de personalidad, que te dicen, no, es que tienes un miedo a un abandono real imaginario. Y es como, sí, sí, tengo un miedo a un abandono real imaginario. Y es como, ¿quién no tiene miedo a estar solo en la vida? ¿No? O sea, como que en realidad son cosas que todo el mundo tiene, pero que de repente forman parte de tu identidad porque lo dice X diagnóstico. Y luego, bueno, está todo lo que sería la cronificación, que eso también depende mucho de cómo vaya siendo el recorrido, porque si tú puedes, depende también de cuánto tiempo lleves tomando medicación. La medicación es causa iatrogenia y al final es lo que te provoca también una cronificación terrible.
Luego también entraría aquí, bueno, que no lo he dicho antes, pero dentro de todo, en el momento en el que entras en la rueda de la psiquiatría, entraría también la rueda de los psicoterapeutas, los psicólogos cognitivo-conductual que te dicen lo que te tienes que tomar la medicación y lo que tienes que hacer es superarte a ti mismo y tienes que seguir todo lo que te están diciendo, que en realidad es lo que te está haciendo daño, y luego también entrarían, obviamente, los psicoanalistas si tienes un poquito más de suerte, porque eso a lo mejor pues, te aparta un poquito más de lo que sería lo que he comentado al principio del modelo biomédico. Luego también entrarían todo lo que son los trabajadores sociales, los educadores, los integradores, los trabajadores, o sea, también los terapeutas ocupacionales, que ese es otro tema que en el que no voy a detenerme ahora mucho, pero es todo ese tema también de estás en la terapia ocupacional, te ponen a hacer mandalas o te ponen a hacer pulseritas y ese es el único entretenimiento y la única cosa que se supone que es curativa. Y luego, bueno, ya lo que sería todo lo de entender el art brut también como otra violencia, pero bueno, eso es otra cosa a la que yo me dedico, que si queréis un día, si me invitas, te hago la charla del art brut también. Y nada, y bueno, y luego otra cosa importante también es la imposibilidad de gestar y la imposibilidad de adoptar. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no sé muy bien cómo es en las otras comunidades autónomas, tú no puedes adoptar si tienes un diagnóstico psiquiátrico. Tú ya no puedes adoptar. Y luego con, claro, la imposibilidad de gestar, porque si tú estás tomando todas estas medicaciones, es imposible que, o sea, muchas de las medicaciones, por ejemplo, producen maldeformaciones en el feto. Y si tú le dices a tu psiquiatra, no, es que quiero quedarme embarazada, es como, bueno, pues cuando te quedes embarazada ya hablamos de cómo te quitamos la medicación y eso se tiene que retirar mucho tiempo antes y es un proceso en el que muchas de las personas psiquiatrizadas no tienen hijos en parte por eso, por haber estado tantos años tomando medicación y en algún momento espero que salga algún estudio que explique hasta qué punto también ha habido una esterilización de esos propios medicamentos psiquiátricos, ¿no? Luego es verdad que hace unos años ya se quitó la esterilización por discapacidad, que había algunas personas que también pasaba más en las personas con discapacidad intelectual y tal, de que les esterilizaban directamente las familias. O sea, que esto ha pasado aquí hasta hace, vamos, creo que 3 o 4 años. Y luego están ya los centros para la gente, las personas que han estado más psiquiatrizadas y más solas, porque claro, no es lo mismo estar psiquiatrizada y tener una red de amigos, tener una red de familia, tener condiciones materiales, que estar solo y ser pobre, que tienes muchas más posibilidades de acabar en un centro de media estancia, que son los centros en los que ahora está muy de moda, que estás un año entero, por ejemplo, con mucho método además cognitivo-conductual, tratándote un trastorno en concreto y suelen ser de un año o así, y luego ya estarían los de larga estancia, que es gente que lleva años y, bueno, lleva décadas institucionalizada, que para los que la reforma psiquiátrica simplemente fue que cambió el nombre del centro donde están. Luego están las mini residencias, que es gente ya también donde viven, pero tú vives no de una forma como podría ser un servicio social en el que vives en una mini residencia que te proporciona el ayuntamiento o la comunidad o lo que sea. No, tú vives en una mini residencia, tienes un horario, te obligan a tomar la medicación, etcétera, etcétera, y te tratan como a un enfermo. O sea, es completamente paternalista y coercitivo. Y luego ya por último sería la tutela que hace unos años con el cambio de ley de la Convención de Derechos de la Discapacidad se convirtió en más como una especie de ley de apoyos, pero al final la tutela es como que toda tu vida y todas tus decisiones las toma la persona que tenga esa tutela, que puede ser un familiar, puede ser tu pareja o puede ser muchas veces fundaciones como la Fundación Manantial y que tiene tutelas de, pues eso, de personas. Y otra cosa que también se cambió hace unos años fue lo de esta gente antes no podía ni votar, cuando tenías eso no podías ni votar, ahora puedes ejercer el derecho al voto y se supone que a las personas, madre mía, me he alargado un montón en esto, que a las personas en los ingresos se supone que pueden votar, pero nadie se preocupa porque esas personas voten. Nadie les lleva una urna como cuando tienes, por ejemplo, o sea, una enfermedad física, digamos, que sí que vas con un notario y votas, ¿no?
Bueno, me he alargado bastante, entonces voy a ir un poco más ágil. A ver. Bueno, esto sería todas las violencias, ¿no? Que, por ejemplo, había traído aquí también las indicaciones y normas de una unidad de psiquiatría. Entonces, que esto, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, que dice, eres paciente del hospital, intenta meterte en el rol de paciente. Haz caso de las indicaciones que te den los sanitarios. No eres cuidador ni sanitario de otros pacientes. Las medicaciones y sus efectos te las explican los médicos. En caso de que sientas efectos de la medicación que no son los que esperabas o te incomodan, comunícaselo al personal de enfermería para valoración y consulta con su psiquiatra o con el psiquiatra de guardia, ¿vale? Esa es una de las normas. Están aquí, bueno, están en internet, cualquiera las puede ver. Por ejemplo, te tienes que adaptar, amoldar a estos horarios. No te vas a poder duchar o afeitar fuera del horario de ducha. No se puede comer fuera de horas. No se puede dormir por el día, salvo en la siesta, entre la comida y la merienda. Esto es en la unidad de agudos de psiquiatría, que obviamente estás además medicadísimo y no te dejan ni dormir. Y aquí, por ejemplo, lo dicen, ¿dónde estaba? Que lo decían. Bueno. Bueno, aparte por seguridad de la planta, no se permiten mecheros, cristales, frascos de cristal, objetos contundentes, botellas de agua de más de medio litro, bastón, muletas, armas, cordones, cinturones, que yo creo que en las normas del resto del hospital no dice que están prohibidas las armas, pero bueno. Y luego, ¿no? Que tiene también mucho que ver como con la peligrosidad. Y básicamente, pues estos son, bueno, hay más normas y tal, pero me va mucho tiempo. Pero ese sería como un ejemplo de lo que serían las normas cuando te meten en agudos. Y cuáles son la vulneración de derechos humanos y las violencias así más claras que hay en el sistema de salud mental. Serían, por una parte, las contenciones mecánicas, que es que te aten a la cama, las contenciones farmacológicas, que es que te medican sin tu consentimiento. De hecho, si te pones muy nervioso, te inyectan y si no, te dan la medicación. Y si tú dices que no te quieres tomar la medicación, te dicen vamos a tener problemas y que eso significa que si no te tomas la medicación, te atan, ¿vale? Ese es el nivel de coerción. El ingreso forzoso, que además se supone, bueno, no se supone, o sea, hay alguna sentencia que lo declara inconstitucional, pero aquí se sigue haciendo alegremente en el Estado español. Los aislamientos, que significa que te ponen en una habitación y te dejan ahí durante horas o días sin poder comunicarte con nadie más. Y luego, bueno, todo lo que he explicado sobre el recorrido de la psiquiatrización, que yo creo que al final lo más violento es que te convierten en un supuesto, o sea, te convierten en un enfermo, ¿no? Y determinan que tú que tienes una enfermedad mental, pero sobre todo que eso les da el derecho de tratarte como te tratan, ¿no? Con todas estas violencias. Porque si te tratasen como otro tipo de enfermo, cambiaría muchísimo todo, que no es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos que se deje de considerar enfermedad, pero es una cosa muy, muy contradictoria, porque si fuese un cáncer, por ejemplo, a nadie se le ocurre atar a la persona de cáncer cuando no quiere darse la quimioterapia, ¿no? O sea, así como un poco directo. Y luego esto es los testimonios de Orgullo Loco Denuncia, que fueron unos testimonios que recopilamos en Orgullo Loco Madrid durante la pandemia y son más de 60 testimonios, se puede buscar la página Orgullo Loco Denuncia, están ahí. Y bueno, voy a leer unos cuantos para que se vean lo que son las violencias. Y luego una cosa muy curiosa es que bueno, muy curiosa, es que este tipo de testimonios no se pueden encontrar en ningún sitio. O sea, luego a la hora nadie, ni la prensa habla de esto, ni en las películas sale esto, ni nada. Siempre sale como una distorsión y nunca se habla de lo que realmente pasa. Testimonio 1. Me empujaron a la habitación y me encerraron allí. Testimonio 2. Un enfermero me dijo, el paciente loco es tu enemigo. Testimonio 3. Cómo recuperarse de un sufrimiento psíquico ante tal tortura. Testimonio 4. No sé qué me dieron o inyectaron. Se me paró el corazón. Testimonio 24. Entonces me puse a gritar y me ataron durante más de un día. Testimonio 22. Y el psiquiatra, con toda su cara, me dice que debería alegrarme de que me estén acosando. Testimonio 57. Cuando denuncié abusos sexuales a una compañera, los auxiliares de enfermería me ataron a la cama 2 días. Testimonio 9. Me encontré atada a una cama y drogada completamente.
Testimonio 58. A causa de tantas contenciones, ahora, cuando me pongo nerviosa, nadie me puede tocar porque mi cuerpo lo relaciona con eso y me descontrolo totalmente. Ni mi madre puede abrazarme cuando entro en crisis. Testimonio 11. Me llevo un gran trauma de mi estancia allí y me aterran los hospitales desde entonces. Me querían callada y lo consiguieron. Ahora, por mucho que me duela, no exteriorizo todo este dolor que siento. Testimonio 10. Presencié abuso sexual de un psiquiatra a una paciente que estaba atada y sedada. Bueno, pues quien quiera puede buscar la página y bueno, tenemos la idea de intentar publicarlo más adelante porque creemos que es muy necesario todo, o sea, que se sepa lo que sucede en el sistema de salud mental y con las voces de las personas psiquiatrizadas y que han pasado ahí. Y luego un poco como las excepciones de los casos que salen en medios, un poco lo que sería lo que se visibiliza. Por ejemplo, el año pasado sí que se visibilizó este caso de un chaval gallego que le dieron electroshocks en contra de su voluntad. Él en un principio dijo que sí quería que se lo diesen, luego no quería que se lo diesen, la familia lo intentó luchar, de hecho el padre hasta se puso en una huelga de hambre y fue un caso que trascendió bastante y aún así le dieron el ciclo entero de electroshocks y no hubo forma de pararlo, ni la familia ni los medios, y salió hasta en los programas matutinos. Y luego está también Andreas, que la mataron atada, que además era una, una chica joven que fue porque tenía alucinaciones y resultaba que tenía meningitis. La tuvieron 72 horas atada y la mataron, básicamente. Y esto se ha llevado a juicio, y creo que se va a intentar llevar al Tribunal Europeo, estaba ahí. Y nada, no se quiso reconocer que había sido, vamos, que había sido una barbaridad, y todo fue porque su madre tenía un diagnóstico psiquiátrico, entonces por eso dieron por hecho que lo que ella tenía era psiquiátrico cuando tenía las alucinaciones por la meningitis. Luego este es el modelo biomédico, creo que no hace mucha falta que hable del modelo biomédico, ¿no? En esta charla, que la gente creo que ya sabe mucho más lo que es. Para más información, yo sí siempre recomiendo el libro de Anatomía de una epidemia de Robert Whittaker, los libros de Joanna Moncrief, y luego por ver así, que es de una forma muy clara de ver cómo han evolucionado desde el primer DSM, el Manual de Análisis y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que en el primer año, en 1952, el primer año que lo hicieron, que ya lo hicieron con la Asociación Americana de Psiquiatría y que había allí ya farmacéuticas influyendo a las universidades y todo para ver qué era trastorno y qué no era, tenía 128 trastornos. Y el último, que es el DSM-5, tiene 541 trastornos. O sea, cómo se ha ido multiplicando, cómo se ha ido patologizando cada vez más todas las condiciones de vida de producto del sistema capitalista, y también cómo se ha ido patologizando cada vez más partes de la propia vida, como por ejemplo sería el ejemplo del duelo, que creo que estar más de un mes triste ya se considera trastorno, ¿no? O sea, cómo han ido absorbiendo cada vez más, porque al final es de una forma también de servir al capital, de servir a las farmacéuticas, porque cuantos más trastornos, más justificación de dar, de dar psicofármacos a las personas. Y sí, además lo que es una cosa que es alucinante del libro este de Anatomía de una epidemia, que dicen cuando los psiquiatras decidieron ser médicos, ¿no? Cuando consiguieron hacerse médicos para todo esto que estamos viendo. Acaba de salir además un informe sobre el DSM, que si quieres luego lo paso, en el que se ha valorado todo, o sea, todo la falta o sea, todo lo que es la, bueno, lo que acabo de comentar, básicamente, cómo influye el dinero de las farmacéuticas, y que que no es una cuestión científica al final. Luego esto es sobre España, que somos líderes en consumo de ansiolíticos, que son de benzodiazepinas, que además es una cosa increíble, porque se sabe perfectamente que las benzodiazepinas, más de 6 meses de tratamiento, generan adicción, y aún así aquí se ha estado dando benzodiazepinas y se receta benzodiazepinas como si fuesen lacasitos, que es una barbaridad, y también el consumo de antidepresivos, que ha subido, ¿no? Subido a un 250, ¿no? Que es una vez más eso, todo lo que es parchear lo que son los malestares
sociales también de la gente y ningún tipo de criterio a la hora de entender que luego eso provoca adicción. Y luego ya llego a la lucha loca. A ver cuánto. Sí, voy más o menos bien de tiempo, ¿no, Víctor? Sí. Es que no sé cuánto te queda, Fátima, Ah, pero vamos, que yo te habíamos he dicho dicho 1 hora. que si es 1 hora, vale, pero si es 1 hora y cuarto también. Lo suyo es que no pasáramos de 1 hora y media, ¿vale? Pero Ah, tranquilo. vale, pues entonces ya me quedo más tranquila. Bueno, pues por todo lo que he ido contando, que el modelo biomédico ha ido como un poco más rápido también, pero vamos, que hay mucha información sobre eso y además está como más, por ejemplo, sí que es verdad que Más Madrid y todos estos sí que intentan hablar más de medicalización, de malestares y todo eso y que es algo que ahora está más, que se escucha más y así que prefiero hablar más de lo que sería la lucha loca y lo que supone la lucha de los supervivientes de la psiquiatría y dentro de esa lucha está el orgullo loco, el movimiento del orgullo loco. Bueno, esto sobre la historia del movimiento. Recomendar unas lecturas que sería, por una parte, por nuestra cuenta, Alternativas autogestionadas al sistema de salud mental de Judith Chamberlain. Luego el libro de Mad Matters, que lo hacen ahí en Canadá, que ahí tienen en la universidad el Orgullo Loco nació en Canadá en los años 90 y ahí tienen muchísima tradición de todo lo que es los Mad Studies, que se consideran como los estudios sobre la gente loca, la gente psiquiatrizada, las violencias psiquiátricas, la relación entre el feminismo y la locura también. Y ahí tienen hasta un departamento de la universidad sobre Mad Studies. Y este libro de Mad Matters pertenece a eso de la universidad, que yo creo que es muy, muy ilustrativo de todo. Y luego está el libro de Otra mirada al sistema de salud mental, que lo hicieron las compañeras catalanas de la Sarsagam, que además tiene un cómic de Hugo Rojo que está fenomenal y que explica perfectamente todo lo que sería la lucha de las personas psiquiatrizadas y además como más concretamente en el Estado español. Y eso. Y bueno, entonces ahora voy a ir contando los diferentes apartados. Estos serían los antecedentes del movimiento loco. Por una parte estaría Elizabeth Packard, que es esta señora que se llevan así en volandas, que era una señora que tenía un marido calvinista y el marido decidió ingresarla para quedarse con su dinero y porque no le parecía bien que ella opinase distinto en planteamientos religiosos. Entonces tuvo su primer ingreso y ella se convirtió en una de las luchadoras del movimiento de las personas internas en los manicomios y luego tuvo otro, creo que consiguió salir, tuvo otro ingreso y ahí incluso lo llevó a juicio y ella consiguió ganar. Y hay una cosa que me parece modernísima porque para la época, que era 1873, ella afirmaba ya en uno de sus libros que ninguna persona deberá ser considerada o tratada como demente u obsesiva por la mera expresión de sus ideas, independientemente de lo absurdas que éstas pueden parecer a los demás, ¿no? Que me parece algo bastante revolucionario, ¿no? Porque tenemos, o sea, como que al final que la locura es lo que consideramos que es absurdo, ¿no? Para nosotros al final, ¿no? O sea, como que siempre es un poco lo de los otros. Y luego en Inglaterra, en 1850, hicieron la Sociedad de Amigos de los Presuntos Lunáticos, como en 1850, por ahí, por mediados del siglo XIX. Y era una sociedad que hicieron algunos nobles que tuvieron algún interno, que en el caso de unos fue por una disputa de dinero con su familia y con su padre, vamos, y entonces decidieron hacer una sociedad que luchase, porque acaban de sacar justo una ley de Inglaterra sobre los manicomios, cómo debían... A ver, que es que he perdido una cosa aquí. Cómo debían ser, o sea, como para que no hubiese unas condiciones demasiado violentas y horribles. Y bueno, estos tuvieron esa lucha y, y tenían la sociedad, consiguieron sacar a algunas personas de los manicomios, a ganar algunos de los juicios, digamos, y bueno, era una sociedad absolutamente revolucionaria para la época. Y una de las cosas que hizo uno de los aristócratas que la formaba
decían respondiendo a la carta de otra persona de una persona que los estaba criticando básicamente, y decía: quisiera recordarle al autor de este artículo que los hombres son dignos de confianza en el ámbito de su propia experiencia y como los más sabios y mejores de la humanidad dependen de la voluntad, de una providencia inescrutable y de una gran autoridad para mantener su salud y sus facultades de razonamiento. El ingenio y la locura están aliados. Hará bien en considerar que su destino puede ser el suyo y ayudarlos a salvar a otros en el futuro de injusticias y crueldades, similares a las que la ignorancia de las relaciones más queridas pueden exponer a los pacientes, así como la malicia de sus enemigos. Bueno, pues una cosa absolutamente revolucionaria para la época, ¿no? Que nos parece hasta ahora mismo, y esa era pues eso, la maravillosa, la sociedad que además me gusta muchísimo que sea presuntos lunáticos, ¿no? O sea, que ni siquiera era de lunáticos, sino de... Ay, perdón. Que era de los presuntos lunáticos. Y además una de las cosas que ellos defendían todo el tiempo es que podía ser simplemente excentricidad y que te metían simplemente porque a lo mejor eras demasiado excéntrico y cuestionaban lo que era la locura, ¿no? Entonces una cosa muy interesante. Y esto ya es el movimiento en los años 70. En Inglaterra en Gran Bretaña el primer sindicato que apareció fue el Sindicato Escocés de Pacientes Mentales y en los años 70 apareció el Sindicato de Pacientes Mentales de Inglaterra. Y era una cosa fue muy emocionante toda la historia, porque al principio se reunieron 6 y 3 eran profesionales y 3 eran personas psiquiatrizadas. Y entonces decidieron ir a la radio para poder llegar a la gente y que fuesen a la primera reunión. Entonces, cuando fueron a la radio, querían que hablase uno de los profesionales y ellos dijeron que no, que iba a hablar uno de de las personas psiquiatrizadas. En la radio se dieron 2 días para pensárselo y al final decidieron que vale, que podía hablar la persona psiquiatrizada, porque ellos pensaban que se hablaba de los enfermos mentales, no que los enfermos mentales pudiesen hablar, ¿no? O sea, categorizados como enfermos mentales, digamos. Total, que es que uno de ellos habló en la radio y comentó que iba a ser la primera reunión, que la iban a hacer en un hospital de Londres, que les habían dejado un cuartito, que iban a hacer la primera reunión para inaugurar el sindicato de pacientes mentales. Y en la radio, cuando estaba en antena, dio su propio número de teléfono. Y cuando terminó ya el programa de radio, llegaron a lo del hospital y a la reunión y había más de 100 personas. Y les tuvieron que cambiar a otra sala. O sea, fue una cosa muy, muy desborde y muy emocionante. Dice que a él le llamaban todo el rato a su casa gente interesada. Y ahí es cuando se creó el primer sindicato, bueno, el segundo, porque el primero fue el escocés, que de hecho había una de las personas escocesas formando parte del sindicato. Y ellos primero tenían un panfleto que se llamaba el panfleto del pez, pero que ese panfleto tenía más como una crítica marxista de lo que era la psiquiatría, bueno, como también como el sindicato de pacientes en Alemania, y era era todo como mucho más, un poco más teórico, digamos. Y eso, algunos lo adoptaron, no toda la gente del sindicato adoptó ese panfleto, y luego el panfleto, o sea, el propio sindicato hizo esta declaración que a mí me parece, la verdad, modernísima, y como voy bien, la voy a leer. Hicieron esta declaración de principios que era el manifiesto del Sindicato de Pacientes Mentales de los años 70 y que muchísimas de las reivindicaciones que tienen están vigentes a día de hoy. Dice: nosotros demandamos: 1. La abolición del tratamiento obligatorio, es decir, exigimos el derecho efectivo de los pacientes a rechazar cualquier tratamiento específico. 2. La abolición del derecho de cualquier autoridad a tratar a los pacientes frente a la oposición de familiares o amigos más cercanos, a menos que se demuestre claramente que el paciente desea el tratamiento por su propia voluntad. 3. La abolición de los tratamientos psiquiátricos irreversibles, TEC, que son los electroshocks, cirugía cerebral y fármacos específicos. 4. Estándares más altos en las pruebas de tratamientos antes de su uso en nosotros. 5. Que se informe a los pacientes qué tratamientos están recibiendo, si son experimentales y deberían tener el derecho efectivo a negarse a que se experimente con ellos. 6. Que se informe a los pacientes qué tratamientos están recibiendo
y cuáles son los efectos a largo plazo. 7. También la abolición del tratamiento de aislamiento, reclusión en habitaciones laterales cerrados con llave, celdas acolchadas, etc. 8. El derecho de cualquier paciente a inspeccionar las notas de su caso y el derecho a emprender acciones legales relacionadas con el contenido y las consecuencias del mismo. 9. Que las autoridades no deben dar de alta a ningún paciente contra su voluntad por negarse a recibir tratamiento o por cualquier otro motivo. 10. Que todos los pacientes deben tener derecho a recibir cualquier tratamiento que creamos que les ayudará. 11. Que las autoridades locales proporcionen alojamiento a los pacientes que deseen salir del hospital y que se les proporcionen prestaciones de seguridad adecuadas. Apoyaremos a cualquier paciente mental o expaciente en su lucha por conseguir estas instalaciones y a cualquier persona que esté en riesgo de convertirse en un paciente mental debido a alojamiento inadecuado, apoyo financiero, presiones sociales, etc. 12. Pedimos la abolición de la hospitalización obligatoria. 13. El fin del uso indiscriminado del término subnormalidad mental. Pretendemos luchar contra la condena de las personas como mentalmente subnormales, en ausencia de un trabajo práctico real para abordar el problema con comprensión y ayuda social activa. 14. La abolición del concepto de psicópata como categoría jurídica o médica. 15. El derecho de los pacientes a conservar su ropa personal en los hospitales y asegurar sus pertenencias personales sin interferencia del personal del hospital. 16. La abolición del trabajo obligatorio dentro y fuera de los hospitales y la abolición del derecho del hospital a retener y controlar el dinero de los pacientes. 17. El derecho de los pacientes a afiliarse y participar plenamente en el sindicato de su elección. 18. Que se paguen tarifas sindicales a los pacientes por cualquier trabajo realizado cuando dichas tarifas no existan. 19. Que los pacientes deben recurrir a una habitación donde pueden disfrutar de su propia intimidad o tener intimidad con otras personas, de cualquier sexo de su elección. 20. La abolición de la censura por parte de las autoridades hospitalarias de las comunicaciones de los pacientes con la sociedad fuera del hospital y, en particular, la abolición de la censura telefónica y postal. 21. Exigimos la abolición de cualquier poder de las autoridades hospitalarias para restringir los derechos de visita de los pacientes. 23. Negamos que exista algo llamado enfermedad mental incurable y exigimos el derecho a investigar las circunstancias de cualquier paciente de un hospital psiquiátrico que crea que está siendo tratado como incurable. 24. Exigimos que todo paciente o expaciente mental tenga derecho a una segunda opinión gratuita por parte de un psiquiatra de su elección o de los representantes del sindicato de pacientes mentales, si no está de acuerdo con el diagnóstico, y que todo paciente o expaciente debe tener derecho a un mecanismo de apelación eficaz. Bueno, pues esas serían las declaraciones que, por ejemplo, el último punto, cuando tienes un ingreso involuntario tienes derecho a un abogado y nadie lo sabe y nadie tiene abogado y nadie tal a día de hoy, por ejemplo, en el Estado español. Y bueno, los diferentes colectivos también en Estados Unidos, todos esos están en el libro de Judith Chamberlain, que es el proyecto de liberación de pacientes mentales, el movimiento de pacientes mentales, que además es muy interesante porque cuenta en el libro las experiencias que hicieron, más allá de hicieron un centro para que la gente pudiese dormir y pudiese vivir, un centro donde la gente podía simplemente reunirse, y luego todo lo que sería el movimiento de Hearing Voices, de escuchadores de voces, que no me voy a detener mucho en eso, pero que sobre todo es revolucionaria esa percepción de que la escucha de voces no tiene por qué ser ni un síntoma ni tiene que ser un síntoma de enfermedad ni nada, sino simplemente una experiencia humana más, ¿no? Y luego, ya para ir terminando, esto sería el movimiento Orgullo Loco, que como he comentado antes, nació en Canadá, donde se celebró el primer día de supervivientes de la psiquiatría en un área de Toronto, cuando los vecinos querían desalojar a gente de una residencia en la que vivía gente psiquiatrizada, pues lo típico, porque la peligrosidad, sus casas, querían que el precio de sus casas, etcétera. Entonces se organizó el primer día y bueno, ahí nació el Orgullo Loco. También hay una historia paralela en Londres de varios activistas que crearon el Mad Pride y que hicieron ahí también el primer Mad Pride de Londres. Y luego el Orgullo Loco es un movimiento que se ha ido extendiendo por todo el mundo, se ha celebrado en países como Ghana, en Australia, en, por supuesto, Canadá, Estados Unidos, en Inglaterra, claro, en
en Portugal creo que alguna vez, y es sobre todo en Corea del Sur, pero es un movimiento que va, es como un poco como setas, que van haciendo y luego a veces desaparece, en otros sitios permanece más. Y bueno, y en el Estado español empezamos en el año 2018 y en ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, en Pamplona, en Valencia, y nada, y este año se va a celebrar por primera vez lo que es el Orgullo Estatal Radical en Bilbao, que va a ser en Bilbao el 25 de mayo y luego también se va a celebrar en Canarias y bueno, se va celebrando también en otras ciudades. Es un poco el movimiento. Y bueno, las reivindicaciones son un poco, pues eso, lo que acabo de leer del sindicato de pacientes, un poco dejadnos en paz, básicamente, o sea, dejadnos de torturar, dejad de vulnerar nuestros derechos y dejad de enfermarnos y de considerar que es una enfermedad cualquier cosa que nos pase, ¿no? Ahí en Galicia también se celebró en Compostela el Orgullo Tolo, también, es verdad. Y luego ya quería hablar de lo que sería la despsiquiatrización, si es posible salir del sistema de salud mental, es dificilísimo, vamos, es casi imposible, pero ¿cómo sería la forma de hacerlo posible? Y porque una vez, es una cosa que tiene también lo que es la psiquiatrización, que una vez que entras ya es imposible que tú te quites el trastorno, no te puedes borrar, o sea, aunque tú no, es difícil que te den el alta, pero además luego no puedes borrar que has tenido tal trastorno, pero sí que puedes borrar los antecedentes penales, digamos, pero esto no lo puedes borrar. No puedes borrar tu historial y que sería la única forma de, entre otras, de poder ser libre, digamos, de lo que es el sistema de salud mental y de lo que supone toda la psiquiatrización. Y entonces las herramientas para esa despsiquiatrización, pues por una parte yo creo que es fundamental la toma de conciencia, que es un poco, bueno, yo he hecho un pequeñito resumen y unas cuantas anotaciones de lo que de lo que podría ser y de lo que te ayuda el no verte a ti misma como una persona enferma, sino como una persona superviviente que ha sufrido tortura en un estado de derecho, que cambia completamente la percepción una vez más sobre ti misma y luego el compromiso político de hacer activismo para acabar con esto y para que no psiquiatricen a nadie más, ¿no? Que sería como nuestro mayor objetivo y conseguir también que la locura y que el sufrimiento psíquico se pueda ver de otra forma y se deje de patologizar y se deje de castigar. Luego otra herramienta, por supuesto, serían los grupos de apoyo mutuo, con personas psiquiatrizadas, que es muy difícil de sostener, muy difícil de hacer, pero que por supuesto es una herramienta muy poderosa, que además vienen un poco también de los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? También en esa lógica en la que se deja fuera a lo que sería el terapeuta o la persona que jerarquiza, digamos, todo lo que sería la terapia, ¿no? No tienes pues un psicólogo diciéndote te tienes que levantar, tienes que hacer ejercicio y tienes que pensar que estás muy enfermo y tienes que tener adherencia al tratamiento y tomarte la medicación y así vas a estar bien, que además que nunca estás bien, que es que esa es o sea, otra de las cosas tan contradictorias de todo esto. Bueno, por supuesto, dentro de la toma de conciencia estaría el llegar al activismo, el poder hacer activismo y leer, investigar sobre el tema, yo creo que es fundamental. O sea, desmontar lo que es el modelo biomédico, desmontar lo que son todos los diagnósticos, todo lo que te enseñan, porque al final te empiezan a decir un montón de cosas que tú te acabas creyendo, como lo de que nunca vas a tener relaciones, como que nunca vas a poder tener un trabajo, que nunca vas a poder lo que sea, y la importancia. Y luego también ver cómo como el propio sistema capitalista nos está destrozando y no nos deja más salida que tomar psicofármacos y enfermar también, ¿no? O sea, como todo ese tipo de cosas. Y luego otra cosa fundamental es la discontinuación de los medicamentos, que es una cosa también complicada porque es difícil encontrar un profesional que te ayude, un psiquiatra que te ayude y sobre todo, que decía el compañero de colombiano que por qué los llamábamos profesionales, que deberíamos llamarles de otra forma, y que también es verdad que profesional tiene como algo medio positivo todavía, pero es muy difícil encontrar a alguien que sepa de psicofármacos y con el que poder
con el que poder retirarlos poco a poco y no esta cosa de que muchas veces es que te dejan los psicofármacos para toda la vida porque no saben ni cómo quitarlos, es que es una barbaridad. Y una cosa fundamental sería que a los jóvenes psiquiatras por lo menos les enseñasen eso, a discontinuar, y que si vas a darle un medicamento a una persona, saber cómo retirarle ese medicamento. O, por ejemplo, dentro de los centros de adicciones, que se incluya centros de adicciones como el CAD, como, o sea, todos los que son con dinero estatal, por supuesto, o sea, con dinero público, que se incluya la adicción a las benzodiazepinas o también el síndrome de abstinencia que provocan los antidepresivos u otros medicamentos, ¿no? Y luego, para terminar, sería un poco los mapas locos, que son otra herramienta que también, bueno, tengo aquí una, que sirven para que tú hagas como una cartografía de cómo te sientes cuando, por ejemplo, cuando estoy en crisis, me sienta bien que venga mi amigo Pepito y veamos una peli. O sea, cosas como muy sencillas, o me viene bien ir al bosque, me viene bien tomar esto o lo otro, ¿no? Como para entender qué es lo que necesitas cuando estás en crisis, porque luego el problema de cuando estás también en crisis es que es muy difícil comunicar las necesidades que tienes, ¿no? Y si, por ejemplo, tú haces tu mapa loco, que es un documento así muy sencillo, que puedes hacer un PDF con alimentación, mis necesidades inmediatas, lo que quiero, cualquier cosa que voy a hacer con tal de no ingresar, lo que sea, se lo pasas a tu red de apoyo, a tus amigas o a quien sea, y ya tienen no sé, una hoja de ruta también a la hora de configurar lo que sería una red de apoyo. Y bueno, y esto ya sería un poco pues mira, una hora clavada, ya el final, y bueno, y a ver si tienen preguntas o lo que sea. Ya. Bueno, muy interesante la charla con un montón de información. Si te parece, no sé si tienes el chat abierto, Ujú. No, hay distintas me salían muchas intervenciones. cosas. Ah, ujú. Eh, no sé si lo quieres abrir y leerlas tú. Han preguntado sobre los libros de los que has hablado, pero un compañero, un asistente, Antonio Kolarov, ha ido respondiendo a bastantes de ellas. Fenomenal. Eh, y bueno, también, si te parece bien, yo no tengo ningún problema en que alguien abra el micrófono y te haga una pregunta, eh, Ujú, fenomenal. una aclaración o algún comentario sobre lo que has dicho. Yo invito a... Bueno, está levantada Aileen la mano. Ay, Aileen, no la veo. si te apetece abrir el micrófono. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy de Argentina. ¿Qué tal? Quería consultar a Fátima, en este caso, sobre esto último que estuviste comentándonos sobre el tema de la discontinuación de la medicación, en el caso de que exista algún psiquiatra piola que trabaje con la desmedicalización. ¿Cómo se maneja el tema de la abstinencia? O sea, ¿cuáles son los recursos que se podrían emplear? Entiendo esto de, bueno, que vos nombrás la red de apoyo, eh, porque, no sé, pienso, si una persona está con abstinencia y la internás, es como, bueno, volver a lo mismo, digamos. Ahí a mí es como que es una pregunta que tengo hace un tiempo, que cuando empiezo a pensar en todas estas cosas, digo, ¿cómo se aborda? No sé si se entiende la pregunta. Sí, o sea, yo creo que se tiene que abordar sobre todo, o sea, lo tiene que abordar la propia persona, tiene que ser consciente de que va a pasar ese síndrome de abstinencia y en la medida que pueda, poder soportarlo y llevarlo de la mejor forma posible. Y por eso digo que la mejor forma es con apoyo. Luego también en Internet, por ejemplo, hay grupos de discontinuación, muchos en inglés, pero también existen esos grupos en los que te puedes apoyar con otras personas. Y luego yo creo que sirve bastante también cosas, por ejemplo, como el grupo de apoyo, todo ese tipo de cuestiones, y el ser muy consciente y también el tomártelo a lo mejor con el tiempo que tú puedas decidir cuánto tiempo hacer el proceso y tenerlo todo bastante muy pensado, digamos.
y apoyarte, claro, a lo mejor necesitas apoyarte en un profesional por el tema de la medicación porque puede ser más complejo, pero hay gente que lo hace sin ningún tipo de, o sea, lo hace sin profesional. Hay unas guías estupendas que son las de Icarus Project, que es una organización de Estados Unidos que se dedican sobre todo a lo que sería la descontinuación de medicación y al apoyo y al cómo navegar las crisis también. Y una cosa, y en la guía, por ejemplo, te explica todos los pasos que tienes que llevar, cómo ir llevándolos, y luego yo creo que también es una cosa muy personal y depende mucho de las circunstancias de la persona. O sea, no es lo mismo tener síndrome de abstinencia no teniendo que tener un trabajo remunerado al que ir, por ejemplo, que te puede permitir más libertad, pero también te permite más espacio para lo que sea, para el desborde, digamos, o teniendo niños pequeños. Es que es muy diferente, o sea, tiene que ser depende mucho de cada persona, pero hay muchas herramientas así en... Que esto desde lo autogestivo está bueno, pero también pienso en de qué forma también tendrían que implementarlo desde el Estado. O sea, qué tipos de estrategias también tendrían que tener para poder brindar ellos. Pero bueno, buenísimo, gracias. Ya, lo que pasa es que eso no les conviene hacerlo, porque o sea, si el objetivo es seguir vendiendo psicofármacos y siguiendo necesitando psiquiatras, no van a ponerse a discontinuar a todo el mundo como una medida eficaz. O sea, o sea, al final está pervertido. O sea, bueno, el sistema ya es perverso en sí, pero también está pervertido. Aquí, por ejemplo, yo sé que en Argentina la situación es mejor y en parte es por el peso del psicoanálisis, yo creo, ¿eh? Fíjate, o sea, eso está clarísimo. Claro. Y en Argentina, por ejemplo, el ingreso involuntario no existe, se hizo lo de la ley de nunca me sale la palabra, es mucho más A eso avanzado. Pero en lo que es el modelo biomédico, aquí, por ejemplo, a los residentes de psiquiatría, a los estudiantes, ya las farmacéuticas les invitan a desayunar. sí, no, Entonces, acá también pasa, bueno, también lo preguntaba desde este lugar porque yo también trabajo en el sistema de salud mental, o sea, soy prestadora, pero nosotros también tratamos de impulsar desde la militancia, desde proponer proyectos o lo que fuese bueno, tratar de hacer algún tipo de resistencia en ese sentido. ujú, Gracias. mm, a ti. Sí, está también las compañeras de Orgullo Loco Buenos Aires, están en Argentina. Bueno, ¿alguien se anima a hacer alguna pregunta? Fátima, si no te importa, deja de compartir pantalla Ah, y así pues te vemos todos mejor cuando hablas. Eh, y bueno, ya, y perdón que no me he dado cuenta. nada. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, si no la hago yo y que se vaya animando a alguien. Sobre el tema de las referencias que has hecho, sobre todo en la historia, ¿no? Del movimiento loco. Yo sí que leo artículos, pero no sé si tú sabes si existe un libro, aunque sea una compilación o con un hilo narrativo de un autor o de dos, que hable un poco de la historia del movimiento loco en sí, que no lo metan dentro de un capítulo de historia de la psiquiatría o algo así, porque yo no lo Sí. conozco. Bueno, yo creo que hay artículos académicos, sobre todo. Sí que hay muchos artículos académicos sobre la historia del movimiento que se han hecho más de eso desde la universidad. Lo que es un libro concreto no hay, aunque seguro que tiene que haber algo en Inglaterra o en Canadá, tiene que haberlo. O sea, que en castellano no conoces, ¿no? Porque yo En no lo castellano no hay conozco. nada, de nada, de nada. Bueno, No, vale, pues habrá que no. O sea, averiguar si está algo hay en artículos, o inglés, sea, claro. Mm. porque allí hay más potencia en el mundo editorial de este tipo de cosas. Y bueno, voy a investigarlo y hablar con algunos amigos editores a ver si convenzo a alguien que lo publique y lo traduzca al español, porque creo que estaría bien que hubiera un tomo, ¿no? Y que no Hombre, tuviéramos que estar viendo artículos todo el rato, que está muy bien, pero para hacerlo más popular este tema.
Sí, sería fantástico y sería fantástico también que lo escribiese, o sea, que lo escribiésemos los propios activistas también, o sea, la gente psiquiatrizada y todo esto también, y que no sea siempre el perfil. Hay uno, es verdad, que se llama Pájaros en la cabeza, pero es del activismo en Chile y algo del activismo en el Estado español, que lo hizo un psicólogo que se llama Javier Erro. Está en Virus Editorial. Así Y sí, luego, lo pensaba he que me decías leído. de toda la historia de, no, Sí, hay cositas. Luego el de la Sarsa, por ejemplo, está muy bien. El de otra mirada al sistema de salud mental. Pero uno que englobe todo, no. Yo creo, vamos, o yo no lo conozco. vale. Mm. Dicen por aquí que Wild Hall tenía algo escrito sobre el tema. O no sé, es que está mezclado con otro comentario sobre un documental alrededor del tema de la discontinuación de drogas psiquiátricas. Nos ha dejado el link en YouTube para que le interese. Eh, la verdad es que Antonio está dando un montón De de info, qué bien. referencias y de datos súper interesantes. Gracias, Antonio. Y bueno, pues ya llevamos 1 hora y 10. Has estado muy bien de tiempo. A mí me hubiera gustado que hubieras tardado más y hubieras hablado de más cosas, pero has cumplido con lo acordado. Y bueno, si nadie tiene más intervención, Bueno, yo no- solo. Hola, buenas. ¿Qué hola tal? Laura. Hola. Buenas, Fátima. Bueno, gracias por la presentación, me ha parecido súper interesante. Solo un comentario, ¿no? Que parafraseo un poco lo que has dicho respecto, ¿no? Creo que en un momento, ¿no? La categoría o la etiqueta, ¿no? De enfermo, en la primera parte, ¿no? Como que, ¿no? Se les llama enfermos, ¿no? O se les quiere llevar a ese lugar de enfermos. Claro, yo me he quedado pensando que creo que es peor, porque es que se deshumaniza, ¿no? Porque ese enfermo... ¿no? No tiene voz, no tiene deseo, no tiene pensamiento, ¿no? Es decir, y no tiene palabra, ¿no? Que me parece como que le llevan a un lugar de no humano, ¿no? Todos esos ejes de opresión del sistema capitalista o de la psiquiatrización que tú comentabas. Sí, claro, hay una absoluta deshumanización de lo que es la persona, de las personas locas, de lo que es la gente, las personas enfermas mentalmente, que es como, pero la forma de deshumanizarla es mediante esa enfermedad mental en la que tú pierdes toda la razón, que se trata de eso, obviamente, sí. Mm. Sobre el asunto de, porque hay gente que está en contra, yo no es mi caso, del reapropiarse del término o el significante loco. ¿Qué podrías decir? Porque hay gente que está en contra, gente incluso psiquiatrizada también, ¿eh? No estoy hablando de la población en general que lo tiene visto como un término despectivo. Un poco cuál es la lógica de vuestra estrategia de utilizarlo, que yo estoy totalmente a favor, ¿eh? Pero Pues la lógica es resignificar, igual que lo hicieron en los movimientos queer, con la palabra boyera, con la palabra marica, la lógica es eso con lo que te han insultado, eso con lo que te han hecho tanto daño, eso que te daba tanto miedo, pues lo resignificas y ya tiene un significado completamente diferente. Y luego porque también está esa cosa de es que no está, o sea, si estamos en contra de la patologización y estamos diciendo que no estamos enfermos, a lo mejor simplemente hemos enloquecido y por unos momentos hemos sido locas, pero es que yo creo que cualquier persona puede enloquecer y eso no significa que sea luego esa cronicidad dentro de esa patologización, esa enfermedad a la que nos mete el sistema de salud mental. Entonces yo entiendo que lo de loco puede sonar muy bestia, pero igual que hay gente que a lo mejor, gente queer que no le gusta que le digan bollera, o gente, ¿no? O sea que todavía tienen como ese rechazo, ese susto. yo creo que es mejor que a uno le digan que está loco a que es un enfermo, ¿no? Porque por lo menos estoy loco, pues a lo mejor tiene más sentido escuchar lo que tengo que decir que si soy un cerebro enfermo que no tiene ni agencia ni, ¿no? Dentro del término loco, como lo queréis usar vosotras, no como el loco despreciativo que se utiliza, que no hay que escucharlo porque dice locuras, ¿no? Pero eh, creo que el tema Claro, de la enfermedad deshumaniza, como decía la compañera, ¿no? Como, bueno, este es un cerebro que está mal y no, nada más. sí, y sobre todo para mí lo más perverso es que te dicen que pasa algo malo en tu cerebro y no tienen pruebas.
O sea, ellos no pueden hacerte un escáner, no te pueden hacer un TAC, no te pueden que diga, ah, tienes un trastorno de esquizofrenia, tienes bipolar. No, no se puede. Pero la gente se piensa que sí. O sea, el modelo biomédico ha profundizado tanto, ha calado tanto, que la gente se piensa que sí. O con todo lo de la serotonina, por ejemplo. ¿No? Con lo de la depresión y la serotonina, y la gente te dice, ay, tengo un bajón de serotonina, y dices, ¿cómo? Pero a ver, o sea, estamos, o sea, ¿qué es hasta dónde lleva todo eso? Y luego lo que es la palabra loco, loca, también es verdad que tiene una trascendencia mucho más filosófica, mucho más teórica, que a mí a veces me resulta como, le tengo más respeto a la hora de, por ejemplo, abordarlo o hablar tanto de ello, pero yo creo que sí que es muy interesante que si en el momento en el que te psiquiatrizan se supone que el loco es lo peor que ya te puede pasar, el poder salir a la calle, ¿no? Con un altavoz y decir, estoy loca y voy a luchar por mis derechos, tiene una potencia política brutal. Que a mí es lo que me parece interesante. Yo entiendo que haya gente que le cree rechazo, pero es que nuestro discurso es muy radical, claro que crea rechazo. Y a la propia gente psiquiatrizada le crea muchísimo rechazo. Porque si a ti te han dicho que estás enfermo y de repente viene una persona y te dice que no es enfermedad, que lo que te ha hecho es la industria farmacéutica junto con los psiquiatras, junto con mil cosas, pues da un susto horrible. Claro, es difícil, es muy difícil. Y dice Antonio que él ya le da la doble vuelta y se presenta como tarado cerebral para provocar. Bueno, Muy bien, es una estupendo. buena opción, ¿no? Claro. Claro, claro. Y luego con lo de deshumanizar, le podría comentar algo a lo de deshumanizar, que se me ha quedado ahí, que me he quedado. em, es que si un psiquiatra necesita deshumanizarte, porque si no, no te puede atar a la cama. Si no, no te puede tener atado a la cama durante 3 días dándote la auxiliar que te da de comer y que te dice, si te portas bien, te desatamos, te tienen que tratar como si fueses eso, por una parte como si fueses un niño pequeño, pero a la vez como si fueses una cosa no humana, como si fueses, yo qué sé, la mascota que acaba ahí, obviamente. Porque torturar es como lo que pasa ahora con los palestinos. Lo primero que dijo, una de las primeras cosas que dijeron fue, son animales porque si no es la mejor forma de justificar todo tipo de violencia y de maltrato y de tortura. Bueno, yo me tiraría hablando contigo un par de horas, pero como esto luego es una grabación y queremos que lo vea el mayor número de gente posible y que con los tiempos que nos toca vivir, ves un vídeo de más de 2 horas y te echa para atrás, pues por eso te dije que no durara más de hora y media, porque a mí me parece que lo mejor es que te escuche el mayor número de gente posible, porque esto que estás haciendo yo creo que tú te lo tomas como parte de tu activismo, es decir, de llevar el mensaje a distintos tipos, a distintos lados que queréis llevar. Y bueno, a mí me parece que desde mi lado también eh, lo hago desde otra manera, pero para que se oiga lo que tenéis que decir en el mundo psicoanalítico, ¿no? Entonces, te quiero agradecer mucho el tiempo, la preparación que habrás echado bastante tiempo por lo que he visto, ¿no? Con las referencias, los artículos, etcétera. Bueno, ha sido un placer escucharte. Espero que nos veamos. No sé si vas este sábado a la FAL. Yo voy a ir. Ahí aprovecho aquí a recomendar asistir a otra jornada que se están haciendo varias sobre capitalismo y salud mental en la Fundación Anselmo Lorenzo en Madrid. Este sábado va a tratar sobre la contención mecánica, o sea que, bueno, va a haber distintos activistas de salud mental hablando, aparte de psiquiatras que están en contra de esta práctica. Y nada, si alguien quiere asistir, creo que tiene que enviar un mail, porque también lo organizan los compañeros y colegas de la librería y la editorial en clave de libros. Bueno, que quien quiera ir, que sepa que es muy interesante. No sé si vas a poder ir tú, Fátima. No voy a poder. Vale. Bueno, pues la información está en la web de la Fundación Anselmo Lorenzo y también en las redes de Enclave de Libros. No sé si quieres decir algo más y bueno, si te apetece comentar alguna cosa y vamos cerrando.
Pues yo agradecerte una vez más la invitación, que me ha gustado mucho, me ha hecho mucha ilusión, como digo, de verdad, estar en una especie de psicoanálisis. A mí el psicoanálisis me ha ayudado, o sea, me ha ayudado mucho a la hora de analizar muchas cosas y sobre todo a la hora de resistir. Y que ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias a Antonio por todas sus intervenciones y referencias y citas, que qué bien poder tener ese apoyo, la verdad, y muchas gracias a todas las personas que habéis participado y sobre todo porque las preguntas no han sido nada violentas, que normalmente lo son, sobre todo cuando vienen de profesionales, así que os lo agradezco un montón y bueno, y que espero que este vídeo que le sirva, sobre todo si le sirve a una sola persona para acercarse a lo que sería el movimiento crítico en salud mental, ya es o sea, aparte de lo que hemos vivido hoy, ya es más que suficiente y que yo encantada. Mil gracias. Bueno, pues eso, vamos cerrando y esperamos que nos volvamos a ver pronto todos y todas en otra conferencia abierta para escuchar otras visiones de la salud mental, aparte de del psicoanálisis. Un placer, Fátima, y ojalá nos veamos pronto por ahí. Seguro. Mil gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.